Esto es reflejo de esa realidad en la que estamos sumergidos. Fíjense, como les comenté, el tema de hoy es el limbo entre expropiaciones y sanciones. Fíjense acá, aquí les tengo. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Y ahí se están debatiendo y ahí estamos nosotros los venezolanos sufriendo todas estas consecuencias. Porque como que se olvidó qué fue primero, el huevo o la gallina. Entonces cuando tú le dices, cuando tú le dices, o sea, chavista, mira, pero es que las expropiaciones, eso creó un ambiente de incertidumbre en la estabilidad económica, en el derecho de Estado. Y muchos países se fueron, muchos inversionistas se llevaron su dinero, muchas empresas decidieron irse, y eso no hace más que crear una desconfianza en la estabilidad económica de un país. Por lo tanto, nadie quiere invertir ahí. Se caen los precios de las casas o de los bienes y raíces, se caen muchísimos precios. Y es importante que el trabajo tenga un valor y que ese valor sea representado de alguna manera. No es lo mismo dar la vida por un billete o por el dinero y pues dejarse llevar, a respetar el valor del trabajo y de los bienes en un país. Son dos cosas diferentes que yo creo que el socialismo aún no lo comprende. Eso es lo que yo puedo sentir y ver. Ahora, ¿por qué comento todo esto? Porque entonces cuando usted le dice al chavista, mira, pero es que Chávez hizo estas expropiaciones y todo el mundo se fue del país. No, bueno, pero es que él se hizo presidente porque los gobiernos anteriores, exactamente, de ahí siguen, el huevo, la gallina. Eso tiene que detenerse, tiene que decir, se tienen que dar cuenta que la confrontación de ideas y el cambio de rumbo drástico no te mantiene en una línea recta hacia el camino que tú quieras alcanzar. O no una línea recta, porque puede tener sus curvas, pero que te mantenga en el camino de la prosperidad y el desarrollo en bienestar, y no los desbarajustes a los que llegamos a estar, donde se deterioraron las instituciones, donde se deterioró todo un sistema económico, donde hay una descomposición social y la descomposición institucional, que es las bases de organización y civilización de una sociedad. Porque se están alando unos con otros y se olvidan de lo que ya se ha construido y el tiempo que tomó para construirlo. Más allá del tiempo y más allá del dinero, lograr enfocar muchísimas voluntades, muchísimas personas en el rumbo de una institución, de un organismo, de una institución educativa, en una institución hospitalaria, bancaria, económica, financiera, como sea. Armar un equipo es difícil, señores. Armar un equipo que logre tener esa unión, ese trabajo en equipo, es complicado. Para que alguien venga y lo desbarajuste así por así. Porque después, ¿cómo consigues tú alguien que tenga optimismo y se quiera comportar con integridad dentro de un mundo de nubosidad, ¿no? Entonces esa es la gran importancia. ¿Qué sucede y qué resulta de todo esto? La gran realidad en la que estamos viviendo. Entonces, como hubo una cantidad de expropiaciones, se creó todo ese ambiente de desconfianza, todo ese ambiente de desestabilización económica. Entonces comenzaron a no cumplir compromisos internacionales. Dentro de esas expropiaciones está ExxonMobil, que está uno de los titulares donde se le tiene que pagar de regreso a unos 77 millones de dólares adicionales a lo que ya se había pagado. Ellos querían como que eran 1.400 millones de dólares, por lo que estuve leyendo en el titular. Ya habían acordado llegar aproximadamente a 980 millones de dólares, no los 1.400 que había pedido Exxon. A Venezuela le falta pagar un restante de 77 millones de dólares que aún no han terminado de pagar. Entonces esa credibilidad queda ahí. No nada más eso, sino con los bonos en el extranjero, que no se ha podido cumplir con esos compromisos. Y bueno, por eso ponen unas sanciones, o por eso unos políticos piden unas sanciones. Y todo esto aunado a la corrupción. Todo ese dinero que se ha perdido, todo ese dinero que se ha descubierto que de alguna manera lo han intentado lavar por aquí, lo han intentado lavar por allá. Entonces, bueno, llegan a la conclusión de que son necesarias unas sanciones. Ni las expropiaciones, es lo que yo trato de explicar, ni las expropiaciones tienen justificación alguna
ni las sanciones tienen justificación alguna. Parecen justificables dentro de la realidad en la que están viviendo. Sí, es cierto, pero eso es porque no existe un entendimiento y un comportamiento al compromiso de una nación. No, ninguno. Porque si no aportamos tampoco al desarrollo social para que exista la apertura mental, para comprender la necesidad de cambio en la que se necesita en Venezuela, sino simplemente hay un enfrentamiento, sin darnos cuenta le hacemos verdad la mentira de la gente de la acera al frente. Parecemos que los violentos fuéramos nosotros. Eso es importante comprenderlo. Entonces, ¿qué es lo que siente esa sociedad? Se siente atacada y violentada, a pesar de que son víctimas de la realidad en general, como todos lo somos. Pero ellos se sienten parte de una ideología, parte de una polarización, y por lo tanto, si tú hablas mal en contra de, se sienten incluidos. Tú estás dividiendo y están venciendo. No, el rol tuyo es unir. El que quiere dividir es otro, el que está en posición. Pero no sé. Creo que saben mucho de política. Buenos días, doctor. Feliz inicio de semana y su programa siempre interesante. Fe y fe pa'lante. Saludos. Gracias. Un fuerte abrazo. Eso es lo que yo busco. Yo busco que se unan, porque lo que se necesita cambiar es el mecanismo y lograr fortalecer esas instituciones desde la perspectiva en que vengan, que sepan y comprendan que indispensablemente se tiene que trabajar juntos. Hace falta el trabajo de todos, porque recuerden, el que busca la división y el que no forma parte de un equipo, muy probablemente, como instinto natural del humano, comienza a meter el pie. Y ahí es donde estamos viendo esta realidad. Y eso es lo que yo digo, miren, señores, alcanza para todos. Créanme que alcanza para todos. Alcanza para todos. Bien distribuidito, bien ganado, bien trabajado, bien administrado, con una visión, una proyección de creación de empleo, de creación de economía, de estabilización económica, de visión social. Alcanza para todos y le sobra, porque en un territorio tan hermoso, tan geográficamente bien ubicado y con una cultura, con un amor, el venezolano es bien cariñoso. Por eso nos estamos dando cuenta con toda esta inmigración que nos vamos para Perú, nos vamos para todos esos países y salimos con las tablas en la cabeza porque nos damos cuenta que los países no son así. Ese cariño, mira, llegó el musiú, llegó el gringo, llegó el... Yo creo que lo estamos aprendiendo. Ahora, fíjense de todo esto que les estoy comentando. Entonces, primero llegaron esas expropiaciones. Luego de que llegan esas expropiaciones, traen toda esta cantidad de sanciones que sonan lógicas, pero son de confrontación. Y quienes sufren son la sociedad. Esas sanciones buscan, bueno, sí, desestabilizar aparentemente una sociedad, que se moleste, que existe una implosión y que existe un cambio de gobierno. No se ha logrado porque el venezolano, como se lo acabo de comentar, se cansaron, no creen en la violencia, no, ya vieron a los estudiantes morirse. En ese sentido lo veo yo, es mi perspectiva. Ahí nunca la violencia nos ha terminado de sacar. Lo comento también cuando Chávez hizo el golpe de Estado, que lo hizo con aviones militares y con toda la cuestión completa, y no lo logró. Igual le tomó unos 8 años después lograr la presidencia. Lo que yo hago esto para que seamos conscientes que la manera en que los políticos están manejando la situación nos tienen a nosotros en la realidad en la que estamos viviendo. Pero no es una casualidad que estemos aquí hoy. No es. Son consecuencias de hechos o situaciones pasadas, que son importantes reconocerlas para no volver a cometer los mismos errores, ¿no? Entonces la industria alimentaria, expropiaron industria alimentaria. ¿Cuál era el propósito? Dárselas al ganadero, al campesino más pequeño, para que pudiera producir. Me la vas a pagar con semilla o me la vas a pagar con tu producción, esa deuda, ese préstamo que te estoy dando a unas personas que no... El conocimiento económico, la experiencia del desarrollo de un negocio, la experiencia de la administración de un negocio es importante, señores. Por eso es que simplemente subsidiar y dar no trae resultados siempre. Ahora, educar y fortalecer el desarrollo social y económico sí trae esos resultados. Pero un banco que simplemente presta porque el trámite, mira, trajo los papeles, prestamos el dinero, me dio un porcentaje a mí porque te conseguía el crédito, el motivo del crédito es, ¿cómo lo decimos?, fomentar el crecimiento de la industria privada y que esa industria privada logre, pues, crear empleo, sean pequeños, un supermercado, un restaurante, un negocio de técnicos de telefónicos,
y que el banco venga y le preste su dinero y que ese nuevo emprendedor pues logre tener tres empleados, alguien que atienda, 2 técnicos. De pronto le vuelven a dar otro préstamo y logra montar otro local en otro lugar y se asocia con alguien. Y así hay un crecimiento social. Pero para ello el banco tiene que ejercer su labor como debe ser. Y no simplemente vamos a encontrarnos un préstamo. Esas son realidades. Esas son realidades. Luego está la industria farmacéutica y la hospitalaria. Los hospitales, la universidad, todo eso como que fue expropiado o de alguna manera rivalizado y comenzó una confrontación. Porque cuando los venezolanos votaron por Chávez, ellos lo que estaban buscando un gran cambio a la realidad que estaban viviendo. Y este gran cambio que demostró aquella fortaleza y polarización que parecía súper coherente para la gran mayoría de los venezolanos. Cuando yo digo la gran mayoría de los venezolanos, estoy incluyendo a Raquel y todo aquel de cualquier color político que tenga, porque muchísimo apoyo político que tuvo Chávez. Si no, no hubiese ganado. Es una realidad. Pasa que son realidades antipáticas, ¿no? Pero realidades que para mí me parecen indispensables reconocer para poder entender cómo podemos salir de la realidad en la que estamos sumergidos, ¿no? Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque pensar en polos terminan sucediendo estas cosas. Se agrava el enfrentamiento, se comienzan a trancar otra vez el juego y quedamos trancados de nuevo. Ahora, ¿por qué lo digo? Lo vamos a ver ahorita en los temas del mundo, ¿ok? Después vienen las sanciones. Ok, las sanciones porque hay que detener a este gobierno, se le tenía que ejercer una presión porque la verdad que la manera en que están administrando los recursos, la manera en que están llevando a la sociedad no es la correcta y se tenía que poner estas sanciones. Muchísima gente la apoyó, muchísimos políticos la apoyaron creyendo que ese era el toque que faltaba, pero ¿en dónde está el apoyo social de la oposición? ¿Dónde están las estructuras o el desarrollo de las ideas dentro de la sociedad venezolana por parte de la oposición? Es simplemente un partido que propone un cambio, pero que no ha demostrado, desde mi perspectiva, desde lo que yo veo, no ha demostrado ninguna de sus ideas, ninguna de sus proyectos dentro de la sociedad emerger. Y eso es importante, porque eso es lo que va a lograr convencer o demostrarle, pero no es convencer, es demostrarle y que cada quien se convenza a sí mismo de que este camino tiene realmente una prosperidad para el país. Es simplemente la ilusión de quien vende una ilusión. Por eso yo los llamo ilusionistas a muchos. Pero yo considero que es importante demostrarle a la sociedad cómo es que se va a lograr ese cambio y los mecanismos en que lo vamos a lograr esos cambios para que ellos se sientan identificados y dentro de ellos, identificándose en ese cambio, el día de mañana cuando ganes, porque no solamente es ganar, tienes con quién contar dentro de tus proyectos. Las personas que ya se están preparadas, están enfocadas, tienen la visión del camino que quieren transitar, reconocen el camino de por sí. De por sí. Y eso es importante. Contar con la sociedad. A la gente no le gusta el cuento de las comunas que Chávez creó. No les gusta. Pero una de las cosas que le da fortaleza, una de las cosas que les da gran fortaleza, tanto al gobierno como al Partido Unido, PSV, Partido Socialista Unido de Venezuela, es esas comunas. Esa descentralización. Esa descentralización. Pero bueno, yo los invito a los venezolanos a que le desarrollemos el criterio propio, logremos unirnos como ciudadanos para darle un camino. Muchísimas personas que no están en el mundo político o que sí están en el mundo político, pero principalmente en las bases, mayormente en las bases de estos partidos políticos, se pueden unir y encontrar un camino donde logren dar con la libertad y el desarrollo de Venezuela. Porque tenemos un país inmenso de hermoso. Cuando digo inmenso no en lo territorio, sino en lo hermoso, en lo productivo, en lo fértil, en lo posible. Ser el norte de Sudamérica con el mar Caribe ahí, caramba, caramba. Una posición geográfica para la geopolítica global espectacular. Bueno, señores, vámonos al mundo. Como les comenté, este tema del día de hoy de Venezuela lo vamos a estar entrerramando ahí con esto de los republicanos confundidos. Los republicanos que son la derecha de los Estados Unidos, los conservacionistas, los conservadores, son ellos. Pero bueno, primero vámonos a los titulares y luego le vamos a
a dar el sentido con ese tema del mundo. Aquí lo